El presidente Lenín Moreno denunció que el endeudamiento del gobierno de Rafael Correa había sobrepasado el techo fijado por ley, pero en 5 meses de gobierno ha aumentado la deuda en 5.637 millones de dólares. Al inicio de su gobierno creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario para generar empleo y producción mediante estímulos tributarios, pero anuncia que aumentará 3 puntos el impuesto a la renta a los grandes contribuyentes y elevará aranceles hasta el techo permitido por la Organización Mundial del Comercio a 375 partidas de importación. Está con nosotros Hans Soledispa, analista e investigador económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un saludo a todos sus televidentes. Analizaremos meramente las medidas económicas de acuerdo al tiempo que disponemos en televisión. Empecemos con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para las empresas que facturan menos de $300.000 al año. ¿Esto es realmente un estímulo a la producción? ¿Qué pasa con los que empiezan a facturar más de 300.000? Se la quiere vender como una buena medida para las empresas, pero no es cierto que sea de este modo. Al contrario, es un incentivo negativo, un desincentivo para la productividad, para la producción. Le voy a explicar con un ejemplo. Si las empresas, hay un grupo de empresas que facturan alrededor de $290.000 al año, estas empresas efectivamente van a ser exoneradas del pago del anticipo de impuesto a la renta. Sin embargo, si estas empresas, estos empresarios saben que si sobrepasan la barrera de los $300.000, les va a caer el hacha del servicio de rentas internas y les va a querer cobrar el anticipo de impuesto a la renta. Entonces, estas empresas, llegado cierto nivel de ventas, llegado cierto nivel en el año, van a aguantar sus esfuerzos y no van a querer sobrepasar el límite. Y cuando no quieran sobrepasar ese límite, se va a traducir en menos productividad, en menos ventas y por lo tanto van a contratar menos personas, que tanto hace falta en este momento. La posibilidad de derogar la ley de plusvalía se plantea en la consulta popular que se realizará en febrero. Pero si con un proyecto de ley de urgencia económica la próxima semana el presidente impone esa derogatoria a la Asamblea mediante el veto presidencial, ¿para qué esperar la consulta? ¿Para qué es necesaria la consulta si se puede hacer directamente ya? Estamos esperando y mucho. Y una de las cosas que estamos esperando aún es un verdadero programa económico, un verdadero plan económico. Lo único que ha presentado el señor presidente y lo ha replicado su equipo económico es una serie de medidas recaudatorias. El propio ministro de Finanzas ha manifestado que piensan recaudar alrededor de $1.600 millones, lo dijo al día siguiente de que se anunciaron las medidas, lo cual es evidente que se trata de un plan de más gasto y de mayor recaudación. Y el gasto es el principal problema. Yo tengo un gráfico en el que muestro esta situación. Entre el año 2001 y el año 2006, el gasto crecía a la par que la economía, ¿verdad? Alrededor del 4.9, 4.8%. A partir del año 2007, en la Revolución Ciudadana, el gasto se dispara, llega a ser del 11% anual, pero la economía se desacelera al 3.4%, lo cual nos da el mensaje de que el gasto o tener elevados niveles de gasto no es positivo para la economía. Por el contrario, puede traer sus efectos negativos, como se ha visto en nuestro caso. Las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno son de alrededor de $500 millones. ¿Hay alguna relación entre esas medidas de austeridad, o sea, de bajar el gasto en 500 millones y en 5 meses endeudarse en 5.000 millones? El principal problema del gobierno es que gasta más de lo que le ingresa y eso nos deja un enorme déficit. El déficit al final se lo termina cubriendo con más deuda y la deuda es uno de los otros problemas que tenemos y que es un momento que en cualquier momento explota. Aquí tengo otro gráfico en donde le quiero mostrar cómo está la situación de la deuda. A octubre del 2017, según el Ministerio de Finanzas, con los últimos movimientos que se hicieron, la deuda total, la deuda pública total, la que se registra, llegaría al 46% respecto del Producto Interno Bruto. Es la cifra o el indicador de deuda más alto de los últimos 15 años. No teníamos un índice de endeudamiento tan elevado desde hace 15 años, cuando la tasa de endeudamiento venía disminuyendo, que llegó a ser del 16% en el 2009, y desde entonces el gobierno no ha parado de endeudarse y se avisora que seguirá de este modo porque no hay un verdadero plan de austeridad, no hay un verdadero plan para darle alivio al sector productivo y darle alivio a las finanzas públicas.
El presidente Correa bajó 3 puntos del impuesto a la renta en el 2010, cuando hubo un amago de crisis petrolera que duró pocos meses. Ahora se incrementan esos 3 puntos del 22 al 25% para las empresas medianas y grandes. Estas son las que tienen más de 50 trabajadores o su facturación supera el $1.000.000. ¿Cuál será el efecto sobre el empleo y la producción de esta elevación del impuesto a la renta? No es un tema de qué empresas generan más empleos, cuáles generan menos empleos, o cuál vende más o cuál vende menos. Aquí hay una estadística más importante todavía. El 100%, escúcheme bien, el 100% del sector productivo es importante. Dependemos del 100% del sector productivo para recuperar la economía, y en ese sentido no podemos pretender quitarle impuestos a unos y ponerle impuestos a los otros. Lo que tenemos que hacer es dejar de elaborar una serie de medidas que desincentivan el crecimiento económico. Lo que tenemos que hacer es dejar el dinero, la mayor cantidad de dinero posible, en manos de la gente que trabaja, en manos de la gente que produce, y dejarle menos dinero a las manos controladoras y despilfarradoras del gobierno. Por otro lado, se elevarán los aranceles aduaneros de 375 partidas hasta el techo permitido por la OMC. ¿Se reemplaza así la recaudación de las sobretasas arancelarias? Se reemplaza las salvaguardias principalmente, y ese es un tema que ya nos dejó graves problemas en el tema de encarecimiento de vida y en el tema de la generación de empleo. Y aquí quiero dar un pequeño mensaje, con todo el respeto que se merece el señor presidente y su equipo de trabajo. Si ellos aún no han identificado cuáles son los problemas, si aún no saben cuál es el diagnóstico, en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política tenemos las puertas abiertas y la predisposición de darles una clase de economía básica para poderles explicar el verdadero diagnóstico y el problema que tiene la economía, para juntos brindar o llegar a las oportunas soluciones para resolver estos problemas. Para combatir la defraudación tributaria que se produce en las aduanas, se aplicará una tasa aduanera de 10 centavos por cada unidad importada. ¿Se combate así la defraudación sin investigar a la red de corrupción que se denuncia? El principal problema con eso es que hay un grupo de empresarios que se dice que ha hecho malas cosas. Está la SENAE, que también ha hecho malas cosas porque se les ha pasado este grupo de empresarios y sus malas prácticas, y todo ese tipo de errores nos quieren pasar la culpa y toda la factura y todo el recargo a los consumidores. ¿Y cómo? Encareciéndonos nuestro nivel de vida a través de productos importados más caros. Hanson Ledesma, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Solo queda despedirnos, Alfredo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 7 de la mañana en punto. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día a todos.